A nosotros nos interesa un montón. Así que, Pablo, bienvenido a nuestro call de la comunidad. Así, ¿cómo estás? Hola Federico, gracias por invitarme. Acá. Bueno, te dejamos en pantalla para que un poco nos cuentes con una presentación un poco de este arbitraje en Argentina, la reforma que se está proponiendo y el impacto de la IA, y después te hacemos también unas preguntas. ¿Está bien? Dale, Dale, adelante. bueno, muchas gracias. Esto surgió un poco porque te mandé este proyecto porque me pareció interesante para todo lo que vos estás haciendo y el proyecto lo que va a lograr, de alguna forma, es un proyecto presentado en el Congreso, ¿no? Hace unos pocos meses. Y, y ese proyecto reforma el sistema de arbitraje argentino, que actualmente es un sistema dualista. O sea, algunos países del mundo tienen un sistema, tienen dos regímenes distintos para el arbitraje. Un sistema para arbitraje doméstico y otro para el internacional. Argentina es ese ejemplo porque durante muchos años no tenía nada, tenía los códigos procesales y la práctica de los árbitros, y un buen día, en el 2015, el Código Civil tuvo una reforma muy importante y se puso un capítulo dedicado al contrato de arbitraje con la primera reglamentación completa, pero tiene algunos defectos esa reglamentación, y unos años después se aprobó la LASI, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que regula el arbitraje internacional, comercial, pero que, como está basado en un citral, es un poco... la ley modelo de un citral fue aprobada como por 120 países, todas la siguen más o menos al pie de la letra, se apartan un poquito, pero eso lo que hace es universalizar y homogeneizar el arbitraje a nivel internacional, ¿no? Y el problema del Código Civil, que regula el arbitraje doméstico y que también indirectamente regula la materia arbitrable en comercio internacional, en el arbitraje comercial internacional, es que tiene algunas cuestiones excluidas del arbitraje, que son básicamente los contratos de adhesión y las cuestiones vinculadas a derechos de usuarios y consumidores. Y eso lo que provoca es lo siguiente: casi todos los contratos donde el comercio o transacciones B2B se realizan a través de un contrato de adhesión, o sea, un contrato propuesto por una de las partes, quedan casi excluidas del arbitraje si uno hace una interpretación amplia del contrato de adhesión. Y los temas de consumo, que son la mayoría de los temas de e-commerce, también quedan excluidos del arbitraje por esta prohibición. Ahora, en otros países del mundo no están estas prohibiciones. En Estados Unidos es muy común el arbitraje de consumo, y en materia de contratos de adhesión casi ningún país prohíbe el arbitraje cuando está formulado en contratos de adhesión. Y lo que hace el proyecto de ley es derogar estas prohibiciones y sujetarlo a, digamos, permitir que el arbitraje se realice sobre todo en materia que sea transable, de acuerdo a la definición de la transacción que está en el mismo código, que excluye todos los temas de orden público, pero que se permiten todos los temas que sean de derecho privado o transables. Y en segundo lugar, esto permitiría que también se excluyan todas estas provisiones, tanto el arbitraje doméstico como el internacional. El proyecto tiene muchas más cosas, pero yo me quiero concentrar en estos temas nada más. Sacar las prohibiciones de materia arbitrable para derecho de consumo y para contratos de adhesión. Lo que va a lograr eso es que en cualquier transacción que se realice por Internet yo pueda incluir una cláusula de arbitraje, y aparece el tema de IA y los agentes, y hoy en día cada vez más las compras se realizan por Internet, los locales en las calles cierran, vas a la Avenida Santa Fe o la Quinta Avenida y están todos los locales cerrados, la gente prefiere comprar por 2 clics en vez de tener que ir, salvo que sea algo que tengas que medirte, probarte o quieras ver, pero incluso hasta eso la gente compra por Internet. Y el próximo paso va a ser el uso de agentes autónomos de IA para realizar compras. Entonces, un poco el clic que los usuarios y consumidores hacemos, lo vamos a hacer online, y va a tener también alguna cláusula donde tengamos que discutir el foro y la ley aplicable, y se va a masivizar y digitalizar el arbitraje si es que realmente se logra modificar el Código Civil con este proyecto. Y esto plantea el problema de tener que tener un sistema arbitral que pueda recibir y procesar los eventuales reclamos que ocurran con compras por agentes de IA, por comercio electrónico, etcétera. Y al mismo tiempo tener un sistema que funcione en el sentido que sea serio, como sucede con el arbitraje comercial internacional, que tenés un poco como ejemplo las reglas de ICC, etcétera, que son para temas muy grandes, pero que de algún modo funcionan aceitadamente. Lo más probable es que haya que empezar a trabajar en estos sistemas donde uno tenga un sistema donde sea posible en forma rápida, eficiente y fácil para el consumidor hacer un arbitraje para un reclamo, un poco como lo que tiene Mercado Libre, que hoy en día tenés un problema con la mercadería y la devolvés, o haces 2 clics y hablas con alguien, y si no vas a una discusión que termina resolviendo en Mercado Libre, pero ahí podrías tener un sistema que puede ser
de acuerdo al tipo de industria. Por ejemplo, la industria fintech podría tener un sistema, la industria de determinadas compras podría tener otro, etcétera, y ir perfeccionando eso para evitar caer en tribunales, que es el objeto del arbitraje, ¿no? Y hay muchos más temas que presenta el arbitraje cuando hablamos de una cláusula arbitral suscripta por un agente de IA, desde autoejecutar la solución una vez que el árbitro decide. Cuando se ejecuta un arbitraje internacional, uno tiene que regular la Convención de Nueva York. Si yo lo tengo anotado en la blockchain con un smart contract, una vez que se decide, puedo automáticamente ejecutar el contrato y me salteo toda la parte de Convención de Nueva York y ejecutabilidad del arbitraje, que es un gran tema por un montón de temas. Y después va a estar el problema de los agentes de IA. ¿Van a contratar entre sí agentes o yo le voy a dar instrucciones a mi agente para que contrate con una persona y va a haber transacciones híbridas? Un agente con otra agente, un agente con un humano o un humano con otra agente. Y eso va a plantear un montón de problemas, entre otros, tener una cláusula arbitral. Y un poco ya empezó a aparecer esto. La American Arbitration Association, que es un poco el ente más importante en materia de arbitraje en Estados Unidos, hizo una propuesta de un legal protocol for agentes de IA, que es una especie de protocolo. Ellos lo llaman Legal Context Protocol, está soportado por un montón de empresas importantes, y lo que propone es que haya una suerte de protocolo que ayude a resolver disputas, que obviamente va a tener ley aplicable y arbitraje aplicable, y esto va a eficientizar un poco más los litigios que pueden surgir después de una transacción realizada por agentes de IA. ¿Y cómo funciona un protocolo? Bueno, un protocolo es una suerte de reglas que regulan cómo ocurre algo. Por ejemplo, en este momento hay un protocolo, yo me conecté al server para transmitir esto, y hay un protocolo que regula cómo mi computadora se conecta con el servidor, y eso es universal, por eso yo puedo conectarme desde el teléfono, desde una Mac, desde una PC, desde una computadora con Linux, y se entienden las máquinas porque hay un protocolo preexistente. Si yo pago con tarjeta y uso un aparatito que lee, o uso online, hay un sistema, un software, un hardware que me lee la tarjeta, y lo que leen es transacción, venta, puesto de venta, tarjeta, y un montón de datos que ya están estandarizados en un protocolo. Entonces, los protocolos permiten que las cosas funcionen en forma masiva, y este protocolo sería una forma en la cual los agentes de IA se entenderían entre sí, o con una página web de un comercio, para regular, entre otras cosas, cómo se resuelve esa disputa. Y esto apareció recién, pero obviamente puede quedar en letra muerta y nunca va a caminar, o tal vez es la base para que podamos mejorar el comercio electrónico y tener disputas online donde haya la posibilidad de resolverlas vía arbitraje digital o el arbitraje que sea, y el consumidor va a poder elegir, porque uno dice, bueno, ¿esto cómo es? Los protocolos son transparentes, uno no los ve. Cuando vos pagas con tarjeta, vos no tenés ni idea qué pasa, qué datos van entre cada cosa. Pero acá vos vas a configurar a tu agente para decirle, mira, yo si compras a tal lugar, quiero arbitraje de acá o de allá, con tal reglas, con tal cosas, y la gente va a buscar a alguien que te ofrezca eso, que te venda el producto que buscas o el servicio que buscas con eso. Y esto recién está empezando, pero va a haber un montón para trabajar, porque va a permitir de alguna forma eficientizar el comercio con una salida del arbitral, de la resolución de disputas en forma privada, que es básicamente lo que busca el arbitraje. Hasta ahí terminé, quedo abierto para charlar. Bueno, me parece espectacular que se esté discutiendo este tipo de iniciativas. Yo lo que primero te preguntaría es cuáles son ¿en qué estado está este proyecto actualmente? ¿Se presentó y cómo estaría ahora? Lo presentó un diputado de Neuquén, y justo creo que Neuquén también es la provincia que acaba de reformar su código procesal, e incluyó una norma que dice que todos los arbitrajes en la provincia de Neuquén se rigen por la LACI, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. O sea que es una provincia bastante progresista en estos temas, que me imagino que está relacionado con toda la inversión que está teniendo en estos momentos. Y de alguna forma este diputado presenta este proyecto y vos lees los considerandos y explica algo muy simple, que es que un litigio tarda 3 años, 4 años, y un arbitraje tarda un cuarto de ese tiempo, y las empresas necesitan previsibilidad, y el nivel de inversiones en un país en parte está marcado por, entre otras cosas, qué seguridad jurídica tenés para resolver una controversia, ¿no? Y esto está pensado, digamos, para remodelar todo el ecosistema de arbitraje. O sea, porque hablamos de temas de consumo, pero también temas de, por ahí, versiones de arbitraje más importante. ¿Para qué? Sí. ¿Cuál sería el scope, digamos, de esto? No, en realidad esto lo que hace es unir
En este momento Argentina es dualista, tiene un sistema para arbitraje doméstico en el Código Civil y un sistema para arbitraje comercial internacional en la ley de arbitraje comercial internacional que se aprobó unos años después, que es la copia de un citral. Está basada en un citral, que es la ley modelo uniforme. Y lo que hace es unificar para que tengamos un solo sistema, para que no haya una dualidad, porque en definitiva el Código Civil es como una cosa de fondo que termina aplicándose lo que no tiene la LASI. Entonces, en materia arbitrable termina yendo el Código Civil y se prohíben los contratos de adhesión y está lleno de litigios entre empresas que terminaron en la Cámara Comercial y la parte demandada se resistía al arbitraje porque era un contrato de adhesión y la mayoría de los tribunales de la sala de la Cámara Comercial dijeron no, es un contrato de adhesión, pero son dos empresas, con lo cual hay arbitraje. Entonces está mal escrito el Código Civil, está escrito de una forma rara, porque vos cuando excluís materia arbitrable, excluís materias jurídicas, pero no la forma en la que llegaste al contrato, que es un contrato de adhesión que es re común entre empresas. Entonces, los propios jueces están tratando de atar con alambre lo que dice el Código Civil que está mal dicho. Y esto lo que hace es blanquear eso y mejorarlo para que el arbitraje se pueda aplicar a toda cuestión que sea transable, que es casi todo. Pensá que hasta en laboral vos vas al... podés transar un reclamo laboral y es legal eso, si vas con lo que dice la ley. Entonces, toda materia comercial y de derecho privado y económico se puede transar. Y esto tendría, digamos, el impacto sería un poco destaponar o descongestionar un poco las cortes públicas, ¿no? De tantos casos que tiene, porque una parte podría ir a arbitraje, ¿no? Esa es la idea, de que sea más fácil el arbitraje, que sea más predecible, y tiene muchas otras reformas el proyecto de ley. O sea, es como que está escrito por alguien que sabe mucho de arbitraje, porque todos los problemas que tiene el arbitraje hoy en día están puestos ahí, solucionados de acuerdo a la doctrina internacional. O sea, nos acercamos más a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, si se llega a salir esto. Bien, Facu, ¿una pregunta de tu lado? No, primero, más que nada, agradecerte, Pablo, por la presentación, súper interesante. Para nosotros es muy importante, ojalá que salga este proyecto porque, bueno, nosotros, por ejemplo, con las empresas como Lemon, a la cual le brindamos este servicio de resolución de disputas, y a su vez Lemon puede brindarle este servicio a sus usuarios, obviamente no lo podemos encasillar dentro del marco del arbitraje. Lo que hacemos en ese caso es, para el usuario, para el consumidor, es siempre opcional, puede aceptar la resolución y la empresa se compromete, se obliga a reconocer como válido la resolución de cleros, pero para el consumidor siempre permanecen habilitadas las vías administrativas y judiciales. Pero sería súper interesante poder ofrecer este tipo de servicio y enmarcarlo como arbitraje con los efectos legales que eso implica. Para nosotros sería un golazo. Ahí te consulto también respecto a lo de la posibilidad de que la inteligencia artificial actúe como árbitro, si se habló al respecto para incluirlo dentro de este proyecto, si sabes de algún tipo de avance en ese sentido, o es de acuerdo a una interpretación evolutiva de la norma. No, de eso no dice nada el proyecto, es más orientado más a los temas tradicionales de arbitraje puro y duro, digamos, tradicional. Es todo un tema, el tema de la IA y el arbitraje, porque ya se está discutiendo cuál es el resultado de aplicar IA al arbitraje y cuánto puede tener o no, y si el árbitro delega funciones y el tema de la confidencialidad también, y si el árbitro delega funciones directamente en un arbitraje sin leer, ya hay un caso que anuló un arbitraje, entonces es complicado. Siempre va a ser una herramienta que pueden usar legítimamente. Hay todo un debate acerca de si tiene que avisar o no que lo va a usar. Bueno, y está lleno de sanciones escritos en tribunales de abogados que presentan cosas sin leer y que la IA alucina, ¿no? Entonces es todo un tema. Eso. Yo creo que falta que todavía hagamos un camino un poco más. Faltan unos años para que la gente se acepte que la IA puede preparar un arbitraje con bastante seguridad. También hay que ver los datos que la alimentan, ¿no? Porque sé que ustedes hicieron un paper hace poco que lo leí en Clover Arbitration sobre un testeo comparando. Nosotros en San Andrés, en la clase de LegalTech del año pasado, tomamos un caso, lo hicimos resolver en dos grupos distintos y las IA las resolvieron de forma opuesta. Entonces era el mismo caso, los mismos escritos distintos, pero fueron los resultados totalmente opuestos. Era el caso de River Boca y la suspensión del partido por agredir desde la tribuna con todo el tema del dron, pero la misma IA tuvo dos resultados distintos. Yo creo que depende la predictibilidad, depende del dato que vos alimentes. Si vos agarrás los casos de la UDRP, de nombre de dominio, que tenés 3.000 por año de hace 25 años y son bastante predecibles, probablemente el resultado sea casi igual en todos.
Si agarras algo más amplio, como arbitraje comercial internacional, que tenés miles de contratos de distinto tipo, tenés que tener una fuente de alimentación bastante buena para que el machine learning sea más. Mira, me das el pie perfecto porque íbamos a hablar un poco después, pero ya lo comento ahora, ya que estamos. El artículo que decís vos se publicó en Kluber Arbitration Blog la semana pasada y lo que hicimos fue tomar 99 casos de Lemon que fueron resueltos por cleros y los corrimos por dos modelos de IA primero para ver cómo resolvía cada modelo. Y el modelo 1 era Claude Opus 4.7 y comparamos con ChatGPT 5.5, todos los dos en su versión más alta. Y lo que vimos es que Claude tenía 5 probabilidades más, 5 veces más probable de que falle a favor del consumidor que ChatGPT, ¿sí? Entonces, con lo cual ya había como un sesgo importante en lo que la decisión de los modelos era. Y después de eso, lo que hicimos fue comparar Claude 4.7 con la versión siguiente, con la 4.8. Y lo que vimos era que la versión 4.8 tendía a considerar la carga de la prueba de una manera mucho más dura para el lado del consumidor. Y entonces empezó a como que una cantidad de casos importante que estaba a favor del consumidor en el 4.7 se pasaba a la empresa en el 4.8. Con lo cual, uno se pregunta, si uno en su cláusula de arbitraje va a poner, quiero que la resolución de esta disputa eventual sea hecha por Claude. Y después Claude actualiza, digamos, su modelo, entonces con lo cual podés tener una decisión totalmente diferente en función de qué modelo uses. Con lo cual hay un montón de variables que controlar y que ni sabemos cuáles son, porque por un lado tenés el modelo, por otro lado tenés el system prompt, tenés un montón de otras cosas que impactan incluso la hora del día en la cual hagas la decisión, porque hay estudios que muestran que los jueces a veces deciden diferente después del almuerzo, ¿no? Pensaba para la IA. Pensando en eso, justo, sí. Entonces, lo mismo para la IA. La IA decide diferente en función de cuántos recursos le esté dando la empresa en el momento ese para resolver. Entonces, hay cosas que ni sabemos, pero que son muy importantes porque afectan los resultados, ¿no? Sí. Nada, no quiero contar más porque está en el artículo que publicamos hace 5 días en Kluber Arbitration y otro artículo que un par de semanas antes era ¿en qué medida se puede revocar una decisión arbitral por una corte pública si hay, bueno, como decías vos, si el juez, o sea, el árbitro, que es el que se le asignó la tarea, miró el caso o únicamente se lo puso a Claude y después lo copió y pegó? ¿No? No sé si querés contar un poco más sobre esto, que ya antes dijiste un poco, pero es un tema muy interesante. Sí. ¿El caso canadiense? Sí. Era un caso, un arbitraje ad hoc, un tema de salud, un contrato de salud, era un contrato y el árbitro emite la decisión y la apelan y la anulan porque todos los fallos que citaba, tanto de tribunales como los fallos arbitrales, los laudos eran inexistentes, no los pudieron encontrar al tribunal, y entonces, y aparte todos los temas, como que cada statement que hacía el árbitro respecto al derecho o a los hechos estaba basado en eso y digamos que el árbitro no leyó y firmó lo que hizo sin chequearlo. Entonces lo anularon. Hay otro de la AAA de California que los errores eran inocuos y lo mantuvieron. Hay 2 por ahora, calculo que habrá más. Y entonces, y traigo a colación algo judicial que no es arbitraje, pero el fallo de Chubut, ¿se acuerdan de un juez penal que la Cámara de Apelaciones lo revocó porque el juez había copiado la frase ¿quieres que te agregue algo mal? Y dijeron, usaste ya, la función judicial es innegable, pero después apeló al Superior Tribunal de Chubut y el Superior Tribunal de Chubut revocó la anulación y dijo, no, los jueces pueden usar IA, el tema es que, y lo que él usó era la parte de nulidad de prueba, que no era tan importante en definitiva, porque aunque saques eso o no, estaba bien resuelto. Entonces, como que el Superior Tribunal de Chubut lo convalidó. Que aparte la Cámara de Apelaciones anulaba el fallo y vos, imputado, tenías que hacer tu nuevo juicio. O sea que en realidad la anulación, sin recurso, porque el defensor no apeló eso, te obligaban a tener un nuevo juicio de vuelta y vos tenías derecho, digamos, a liberarte porque te habían puesto 6 meses de suspenso, era un hurto menor. Entonces era todo un problema porque no estaba mal resuelto, pese a que había usado el juez un poco ya. Y lo que deja ese fallo es que, como corolario, es que vos podés usarla ya como una herramienta, no está prohibido.